Cuando usted decide orar, debe saber que en usted mismo no puede hacerlo. Debe pedirle al Señor y decirle: Señor, no puedo mantener una vida de oración todo el tiempo. Señor, te tomo como mi base para orar. No puedo hacerlo yo mismo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Si vemos un panorama del libro de Éxodo, nos daremos cuenta de que aún después que el pueblo escogido de Dios ha sido redimido y bautizado, y aún después de que Dios le ha suministrado el alimento y el agua viva, ellos deben enfrentarse a un enemigo feroz y subjetivo, que es la carne. Como veremos, nuestra carne es peor que el mundo y el pecado. Sin embargo, ¿qué hace Dios con nuestra carne? Este será el tema en el programa de hoy. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos sus comentarios como lo ha hecho en tantas ocasiones. Saludos, Guido. Gracias por haberme invitado de nuevo a este digno programa. Hemos llegado al segundo mensaje de este tema y el título del programa de hoy es La lucha continua contra Amalek. Guido, ¿nos podría usted contar esta historia? Y díganos lo que representa Amalek en nuestra experiencia cristiana. Amalek representa la carne, o sea, este enemigo que mora en nuestro interior. Necesitamos saber cómo combatir contra la carne. Este enemigo interno y subjetivo nos molesta y nos impide seguir adelante con el Señor en nuestra vida cristiana. Aún después de haber sido salvos, por muchos años debemos saber que nuestra carne nunca mejorará, ni tampoco cambiará, ni será influida positivamente por nosotros. Necesitamos ver que lo único que la carne merece es muerte. Por tanto, en esta batalla contra Amalek, Dios le encargó a Moisés, a Aarón y a Hur que fueran al monte para orar, y le encomendó a Josué que tomara la delantera en pelear contra Amalek. Así que, mientras Josué y los demás varones batallaban, Moisés junto con Aarón y Hur intercedían en oración. Nunca podremos vencer la carne, lo que Amalek representa, a menos que tengamos una vida de oración prevaleciente. Hoy veremos que el libro de Éxodo está compuesto de 2 secciones y estamos a punto de terminar la primera de ellas. Empecemos el programa con Witness Lee. Exodus chapter 17 El capítulo 17 de Éxodo stresses very much the fighting against Amalek. da mucho énfasis a la pelea contra Amalek. From chapter 1 Del capítulo 1 al capítulo 17, vemos un panorama de la salvación que Dios efectúa, que empieza con la destrucción del mundo y concluye con el aniquilamiento de la carne. Vimos que el pueblo escogido de Dios estaba en Egipto, que representa al mundo. Luego, Dios vino y los redimió y los liberó del mundo de una manera muy fuerte. Luego, los israelitas siguieron por el camino de su salvación, disfrutando todas las provisiones divinas. Y ahora, Dios da el último paso para llegar a pelear contra Amalek, que representa a la carne. Muchas veces, pero muchas veces necesitamos una vista panorámica de toda la Biblia. Tenemos que subir para mirar abajo y ver lo que está allí. Así que estos primeros 17 capítulos del libro de Éxodo
nos muestran un cuadro. Al principio muestran al mundo y al final vemos la carne. Este cuadro nos deja con una impresión. Al principio, como pueblo de Dios, primeramente estábamos bajo la tiranía del mundo. Luego, después de ser salvos, redimidos, rescatados, y después de haber disfrutado tanto de las provisiones divinas en el camino de la salvación, entonces nos encontramos con un enemigo muy subjetivo que está aquí. Este nos ocupa, nos perturba y aún quiere destruirnos. Pero luego, después de este que viene, ¿ya lo vieron? Después de esto viene el reino. El capítulo 18 nos muestra el reino. Después de ser liberados del mundo, de haber disfrutado la provisión divina y después de haber aniquilado la carne, estaremos en el reino. ¿No es esta una buena noticia? Desde el capítulo 18 hasta el final del libro, es una sección muy larga relacionada con el reino. Tal vez me digan que esta sección solamente cubre la edificación del tabernáculo, como morada de Dios. Pero tienen que saber que sin el reino no puede existir la casa de Dios. Ciertamente que debemos vencer al enemigo, vencer al mundo y aniquilar completamente a la carne para poder así estar en el reino, a fin de poder edificar la morada de Dios. Esto también fue necesario para la edificación del templo. David peleó la batalla contra los enemigos y consiguió la victoria. Luego Salomón disfrutó del reino. En este disfrute del reino, el templo fue edificado. Y ahora aquí en Éxodo, en la última sección que abarcan los capítulos 18 al 40, el principio es el mismo. El mundo y la carne han sido vencidos y ahora el pueblo redimido de Dios está en el reino de Dios. Y en este disfrute del reino, ellos edifican el tabernáculo. Bueno, Guido, aquí vimos una visión panorámica de Éxodo. Los primeros 17 capítulos muestran la victoria sobre los enemigos de Dios, que son el mundo, el pecado y la carne. Luego, en la siguiente sección, sigue el reino. Ahora, ¿nos podría usted decir por qué es necesario derrotar a estos enemigos antes de que venga el reino? La carne es un enemigo destructivo que lucha en contra del reino de Dios e impide la edificación de la iglesia. Sin el reino no se manifiesta la función de los reyes, ni tampoco existe la dirección, ni la autoridad de la cabeza, ni la expresión del cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo, depende del reinado, el cual incluye la autoridad de la cabeza. ¿Cómo se podría edificar la iglesia sin tener la autoridad del reinado? De ninguna manera. Por 19 siglos, lo que más ha causado confusión y aún divisiones entre el pueblo cristiano ha sido la carne, y por tanto no se ve el reinado ni tampoco la autoridad de Cristo, la cabeza del cuerpo. Esta situación es muy seria. Si no tenemos el reino, no habrá manera de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. El capítulo 12 nos muestra el cuerpo de Cristo, la iglesia, y en el capítulo 14, en el versículo 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este último versículo es una prueba concluyente de que en la era de la iglesia misma es el reino de Dios.
porque el contexto trata de la vida de iglesia en la era actual. No hay manera de tener la iglesia edificada sin el reino de Dios. Si no tenemos el reino, no podremos derrotar al enemigo Amalek, que es la carne. Nosotros los creyentes de Cristo debemos tomar la delantera para ejercitar nuestro espíritu y ser uno con Cristo para hacer que este enemigo sutil muera en nuestro diario vivir. ¿Y cómo podemos poner la carne a muerte? Sin duda, la mejor manera es volvernos al Señor en nuestro espíritu y decirle: «Oh, Señor Jesús, te amo, Señor». Al invocar su nombre, Él, como el Espíritu en nuestro espíritu, mata al enemigo sutil de la carne. Pero recuerden que esta guerra se lleva a cabo de generación en generación. Nunca acabaremos de pelear en esta guerra. Es una lucha que se lleva a cabo durante toda nuestra vida. Por eso debemos permanecer en nuestro espíritu, donde está Cristo, el Espíritu vivificante, el cual sí puede subyugar a este enemigo, la carne. Leamos en Éxodo 17 los versículos del 9 al 16 que describen cómo se llevó a cabo la batalla. Dice así la Escritura: «Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Guido, esta porción de la palabra introduce a Hur. ¿Nos podría usted decir quién es él y qué representa? Hur viene de la tribu de Judá, la cual representa el reinado debido a que todos los reyes de Israel vinieron de esta tribu. Debido a la falta de la función del reinado, se necesitaba a Hur. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales nos ponemos rebeldes y desobedientes contra el Señor. Esto causa que cesemos de orar. Por ejemplo, si estamos haciendo algo que el Señor no aprueba, o si vamos a un lugar a donde el Señor no nos permite ir, entonces nos ponemos en contra del reino. Necesitamos el reino para mantener nuestras manos alzadas, así como Moisés lo hizo. El reino nos permite mantener una vida de oración para luchar contra la carne. Cooperemos entonces con el Señor y participemos del reinado, el cual es representado por Hur, a fin de combatir contra Amalek y aniquilar la carne. Pues bien, en la siguiente parte veremos más del reinado en esta batalla entre Israel y Amalek. Continuemos con nuestro estudio Vida de hoy. Our fallen old man is the flesh. Nuestro hombre viejo caído es la carne. Your whole being is the flesh. Todo nuestro ser es carne, la cual no tiene ninguna esperanza. Según el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que el viejo hombre ha sido crucificado. Puesto que el viejo hombre no tiene esperanza, el destino de la carne es la muerte.
No crean que parte de su carne no es buena y que la otra parte es muy buena o maravillosa. No. Aunque para ustedes parezca ser maravillosa, sin embargo, para Dios, la carne es rebelde y Él la menosprecia. Dios aborrece a Amalek y decidió erradicar el nombre de Amalek y hacer guerra contra él de generación en generación. En el Antiguo Testamento, desde el libro de Jueces hasta Esther, siempre hubo guerras contra Amalek, las cuales fueron ejecutadas por Dios. Dios le dijo a su pueblo una y otra vez que lucharan contra Amalek. La Biblia nos muestra cuánto Dios aborrece a la carne. Para aniquilarla, no necesitamos solamente la intercesión de Cristo por nosotros en los cielos, sino que nosotros también debemos orar. Moisés tipifica aquí a Cristo, quien intercede por nosotros en los cielos. El hecho de que Moisés necesitó que Aarón y Hur le levantaran las manos representa nuestra necesidad de orar. Moisés aquí también representa a nosotros que debemos orar. Cuando oramos, somos el Cristo que intercede en los cielos. Cuando matamos nuestra carne, somos Josué. Cristo no tiene la necesidad de que alguien le sostenga sus manos para orar, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos la ayuda de dos personas para orar. Nuestras manos de oración fácilmente se cansan, por lo tanto necesitamos a Aarón y a Hur. A Aarón, el sumo sacerdote, no hay duda que representa al sacerdocio, y Hur, quien pertenecía a la tribu de Judá, representa el reinado. Necesitamos que el sacerdocio y el reinado sostengan nuestra vida de oración para la edificación del templo o del tabernáculo. ¿Cómo podemos luchar contra la carne? Mediante la oración. Debemos orar en el monte, o sea que debemos unirnos a Cristo y ser uno con Él. Mientras Él ora en los cielos, nosotros oramos juntamente con Él. Él hace que su intercesión sea nuestra oración instantánea. Así que la verdadera oración nos identifica con el Cristo celestial que está en el trono. Esta experiencia de identificación con Cristo en los cielos resulta cuando tenemos una vida de oración apropiada. Cuando oramos de una manera genuina, disfrutamos de una unión celestial con Cristo. No obstante, esta oración depende de una base firme, del sacerdocio, del reinado y de la meta del edificio de Dios. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu y necesitamos someternos bajo la autoridad de Dios. Y todas nuestras oraciones deben ser hechas con miras a la edificación de la morada de Dios. Amén. No hay duda, Guido, esta parte es muy profunda. Hemos visto que Israel luchó contra su enemigo Amalek, que representa la carne, mediante la oración de Moisés, que tipifica al Cristo que intercede en los cielos. ¿Qué tal si nos dice cuál es el significado de que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés mientras él intercedía por Israel? Cristo está intercediendo ahora mismo por nosotros y no necesita ser fortalecido para orar. Pero nosotros que estamos en la tierra sí necesitamos que nuestra vida de oración sea sostenida. Aarón y Hur representan la fortaleza y el sostén que provienen del sacerdocio y del reinado. Aarón representa el sacerdocio, lo cual está relacionado con el contacto que tenemos con Dios en nuestro espíritu. Necesitamos ser conmovidos y fortalecidos en nuestro espíritu para mantener una vida de oración adecuada. Por eso necesitamos a Aarón. Una vida de oración adecuada consiste en tener contacto con Dios en el espíritu continuamente. Hur representa el reinado. Cuando estamos en la carne, nos ponemos rebeldes y desobedecemos al Señor. Especialmente, no nos sometemos a su guía y a su limitación en nosotros.
Deseamos ser aquellos que están de acuerdo con el Señor y le dicen amén. Si aceptamos que el Señor nos guíe, lo cual representa el reinado, entonces nuestra vida de oración es sostenida y mantenida. En la siguiente parte veremos algo de la piedra donde se sentó Moisés. Adelante. They brought a rock, Le trajeron una piedra and Moses sat upon the rock. sobre la cual Moisés se sentó. Our prayer life Nuestra vida de oración necesita una base sólida, la cual es la siguiente. Cuando usted decide orar, debe saber que en usted mismo no puede hacerlo. Debe pedirle al Señor y decirle, Señor, no puedo mantener una vida de oración todo el tiempo. Señor, te tomo como mi base para orar. No puedo hacerlo yo mismo. En otras palabras, usted solo no puede orar sin cesar. No puede hacerlo. Sí, puede orar durante su tiempo matutino con el Señor, pero aquí vemos que Moisés oró hasta que se puso el sol. ¿Cómo? Porque tenía una piedra sobre la cual se sentó, y también tenía a Aarón y a Hur que le sostuvieron sus manos, las cuales él mantuvo elevadas. Así que nosotros también necesitamos una base sólida, de manera que cada vez que empiece a orar, mejor dígale al Señor, antes de comenzar, Señor, yo no puedo orar sin cesar. No puedo orar continuamente. No puedo hacerlo. Yo sí puedo perder la paciencia sin cesar y puedo chismear por 24 horas al día. Hacer eso es fácil, pero orar sin cesar. Señor, te digo que solo puedo hacerlo por 5 minutos. No puedo orar hasta que se ponga el sol. Si usted ora de esta manera, tendrá una piedra como su apoyo sobre la cual usted se sienta. El problema más grande que tenemos en nuestra vida de oración es que no tenemos una base sólida. Pero si tenemos esta base sólida, y si nos preocupamos por el sacerdocio representado por Aarón y por el reinado representado por Hur, y además nos preocupamos por la edificación del tabernáculo, entonces nuestra vida de oración será preservada, será sostenida todo el tiempo. No se olviden que cuando las manos de Moisés bajaban, Amalec prevalecía. Esto quiere decir que cuando nuestra vida de oración se nos hace muy pesada, nuestra carne prevalecerá. Solamente nuestra vida de oración puede derrotar a nuestra carne. Gloria al Señor. Hemos visto otro cuadro maravilloso que nos muestra la única manera de vencer la carne, la cual consiste en orar. Moisés oró todo el día sin cesar, pero tuvo que sentarse en una piedra y necesitó que Aarón y Hur sustentaran sus manos. Bueno, Guido, ¿nos podría usted decir qué significa la piedra con relación a nuestra vida de oración? Esta piedra representa a Cristo mismo. Si oramos así como el hermano Lee sugirió, aplicando el mismo principio, ciertamente Cristo llegará a ser la piedra que sostendrá nuestra vida de oración. Puede orar de la siguiente manera: Señor, no puedo orar sin cesar. Necesito una base sólida para hacerlo y te tomo a ti como mi base. Orar así indica que Cristo debe llegar a ser la piedra sólida que sostiene nuestra vida de oración. Necesitamos a Cristo como nuestra roca sobre la cual nos sentamos. Debemos tomar conciencia de nuestra debilidad. Esta conciencia nos da la base firme que necesitamos para sostener nuestra vida de oración. La única forma de experimentar a Cristo de esta manera consiste en abrirnos genuinamente y honestamente a Él, admitiendo que no podemos perseverar, que no podemos durar mucho tiempo orando y que lo necesitamos a Él como nuestra fuerza y nuestro sostén. Cuando nos abrimos honestamente al Señor, admitiendo que lo necesitamos,
El Señor mismo llega a ser esa piedra, esa base sólida sobre la cual nos sentamos. Esto quiere decir que necesitamos el sacerdocio, el reinado y la piedra para sostener nuestra vida de oración y así subyugar la carne. Gloria al Señor por este mensaje y muchísimas gracias, Guido, por sus comentarios que han sido tan iluminadores. Gracias, siempre es un placer estar aquí con vosotros. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.